Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos nuevamente para compartir la experiencia de ir aprendiendo a programar en JavaScript. Y los primeros pasos tienen que ver con entender las variables, sus tipos de datos y cómo empezar a implementar. Particularmente nos adentraremos a ese nuevo concepto que en el desarrollo de software se le conoce como Test Driven Development. ¿Se podrá en algo tan simple como una suma de dos números? ¿O sacar el área de una superficie, por ejemplo, de un terreno, de una finca que tú tengas, que tu papá o un familiar? ¿Cómo decirle a JavaScript cómo ir dando esos primeros pasos? Bueno, pues aquí escribí, me adelanté un poco en estos comentarios. Recordemos que en JavaScript para hacer comentarios tenemos la doble diagonal, variables y operadores. Esto es un comentario en línea. Y tenemos para un bloque de texto comentado, que es la diagonal y el asterisco. Y acá cerramos asterisco y diagonal. De ahí que, bueno, tenemos este ejercicio, hacer una función en JavaScript que devuelva a la superficie área de un rectángulo. Recordar, tenemos los tipos de datos primitivos, esto es que ya casi desde el inicio de JavaScript y de la mayoría de los lenguajes fueron los primeros tipos de datos ya establecidos, y que cada lenguaje ha hecho suyo algunos tipos o que ha implementado y los ha considerado primitivos porque normalmente ocupan una sola localidad de memoria, y estos se refieren al tipo string, al number, boolean, null, undefined, symbol and big end. Estos son los tipos de datos. Hay otros que se llaman los extendidos o referenciados, pero eso será materia de otro momento. Y bien, vamos a borrar esto porque ahora quedé aquí como... Bueno, vamos aquí en los comentarios lo que es una variable. Variable nombre, aquí tenemos René, de tipo cadena. Otro ejemplo es una variable que se llama grados, un valor numérico. O aquí comentado tenemos puede ser 3.89. Recordemos que en JavaScript no distingue el tipo numérico de manera explícita, sino que implícitamente el intérprete de JavaScript encuentra qué tipo de dato es. Puede ser punto flotante como este, o entero, entero negativo, entero positivo. Tenemos otra variable, luz verde, que es un tipo booleano. Vemos que la álgebra booleana o álgebra lógica digital maneja ese tipo de lógica, ¿no? Y no es la excepción para los lenguajes. Entonces esta sentencia pues asigna un valor verdadero. Recordemos que los conectores lógicos son el AND, el OR y el NOT. La tabla de verdad de la lógica AND es, si yo comparo algo verdadero y le aplico el operador AND, estamos diciendo que verdadero y verdadero es igual a verdadero. Verdadero y falso es igual a falso. Falso y falso es igual a falso. Falso y falso es igual a falso. Pero bueno, esto lo vamos a ir entendiendo paso a paso. Recordemos que un valor falso, y en tratándose de un impulso eléctrico que normalmente se le conoce como bit, una señal de voltaje, ¿no? Cero es que no hay señal, y uno, cuando es verdadero, hay un impulso o un bit que se guarda en memoria. Es como una señal, ¿no?, de falso o verdadero. Lo vamos a ir entendiendo paso a paso. Y bueno, también aprovechar para asomarnos por la ventana del Test Driven Development. ¿Qué es esto? Bueno,
tiene que ver con que primero, antes de hacer cualquier código, antes de que intentes hacer una función, un algoritmo, debemos hacer pruebas. Normalmente le llaman pruebas unitarias, pero con base en esa técnica que se llama Test Driven Development. Esto es, vamos a imaginar lo que es enfocado en el problema, en la solución del problema y no en el proceso del problema. Vamos a distinguir esto. Recordemos que cuando estudiábamos ahí en la secundaria, en la preparatoria, había una cosa que se llamaba el método científico, ¿no? Donde se investiga, recolecta datos y luego llega al resultado mediante una expresión matemática. Y eso se da, ¿no? En este caso de sacar el área, pues el método tradicional es sea el frente del lote a 7 metros, ¿no? Ahí está. El fondo o el largo 8 metros, perfecto. Esos eran los datos, es el método tradicional y que lo seguimos haciendo porque nos da de manera explícita el paso a paso. Y ya decimos que declaramos otra variable que se llama área y decimos que área ya, una vez que recolectamos los datos y que los guardamos en una variable, esto es, los llevamos a memoria para que no se nos pierdan, los guardamos en una localidad de memoria. Eso está interesante. Vamos a ver qué se requiere rápidamente. Vamos a irnos a Miro. Aquí en Miro yo tengo aquí este lápiz. Una localidad de memoria es como una pila, lo conocen comúnmente como la pila o el stack. Stack, ¿no? Vamos a hacer más grueso el stack. Es stack. Yo soy el ratón porque es más ágil. Stack. Donde en cada localidad se aguarda el nombre de la variable, por ejemplo, frente, y su valor. Eso sería de alguna manera la memoria. Ahí se guarda el valor de la variable. O sea, físicamente la memoria, recordemos que son microcircuitos electrónicos donde se guarda una serie de impulsos eléctricos, mejor conocidos como bits, señales electrónicas así, o digitales de unos y ceros. Ya veremos después esa parte. Pero no nos enredemos en eso. Volvemos y tenemos que, bueno, el área de un lote es en metros cuadrados. Y decimos, no, pues el área se multiplica el frente por el fondo. Perfecto. Y como ya conocemos el console log, área para que nos imprima el área. A lo mejor un mensaje aquí, área del terreno es, le ponemos para ejecutarlo. Ahora vamos a ejecutarlo para ver qué nos devuelve en la consola. Nos vamos al index y usamos el servidor, el Go Live, el servidor en vivo, ¿no? No nos aparece nada, ningún mensaje porque no tenemos nada en el archivo HTML. Vamos a abrir la consola. Ahí está, el área del terreno es 56. Vean, aquí nos lo señala. Y vamos a regresar. Vamos a poner un letrero aquí rápidamente para que nos sea más descriptivo. Y un H1. Diga. Test Driven Development. Claro, esto que estamos haciendo pues es algo incipiente, no es hoy día el método ideal porque hay librerías para hacer pruebas o desarrollar código con base
pruebas. Y para eso vamos a pensar de manera diferente para basarnos no en recolectar datos primeramente, sino en la solución a lo que queremos llegar. Voy a borrar nuevamente esto. Y en la mayoría de los lenguajes, llámese Python, llámese Java, JavaScript, Go, C#, hay una palabra reservada que se utiliza precisamente para ir haciendo pruebas y implementando nuestra función. En este caso creamos una función básica. De ahí que le digamos a JavaScript. Ahora voy a pensar en el resultado y voy a decir, ¿sabes qué? Console log Acer. Acer es la palabra reservada que me permite hacer una prueba del código que queremos calar. Entonces yo quiero decirle, ¿saben qué? Pues yo supongo, hacer significa afirmo, o tengo la expectativa o la verificación. Entonces console log afirmo que el área del terreno, ¿sí? Ven, es una función, es igual a 56. O sea, es como si nos preguntáramos, oye, ya tienes un terreno en tal parte, ¿cuánto mide? ¿Qué superficie tiene? ¿Qué área tiene? Y uno dice, no, pues tendrá 100 metros cuadrados, 56. Ah, perfecto. Entonces ahí estamos pensando en la solución, o sea, tenemos el dato resuelto. Y en eso se basa el Test Driven Development, en que empecemos a cambiar nuestro paradigma de cómo resolver o llegar a una solución. De ahí que, si se dan cuenta, pues yo le digo, ¿sabes qué? El área del terreno es 56, es un ejemplo. Bien, y aquí, si se dan cuenta, esto es una función. Y el otro parámetro, esto, si se dan cuenta, ¿qué es? Es una expresión booleana. O sea, esta es una comparación y nos va a devolver un valor lógico. Y recordemos, un valor lógico es falso o verdadero. Y tenemos un segundo parámetro que es, podemos un mensaje de error. Algo que nos diga, ¿sabes qué? Pues no, esa expresión booleana no se cumplió. Y vamos a ejecutarla, la guardo. Me voy al index y le doy, bueno, seguramente ya está. A ver si la actualizó. Aquí le damos a actualizar y vamos a abrir la consola. Y vean el error que nos envía. Dice, no se pudo cachear nada, no se alcanzó, no se recogió nada. Error de referencia. Dice, espérate, el área del terreno no está definida. Dices, a ver. Entonces vean cómo la misma prueba ya nos está sugiriendo, bueno, que definamos esa función, porque no está definida. La utilizamos, o sea, la llamamos, pero no está definida. Entonces, ahí mismo ya nos da el paso a seguir. ¿De acuerdo? Vamos a cortar hasta aquí el video para en el siguiente video mostrarles ya el paso a paso de esta solución. Espero sus comentarios. Suscríbanse para seguir aprendiendo juntos. Estas sesiones son completamente en vivo, no están editadas, porque esa es la vida del programador, enfrentarse a la realidad. Seguimos en contacto.